Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por Graffiti, FM 87.9 en Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla Gloria Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? ¿Qué es lo que precisaríamos todo el día? Bueno, primero, buenos días a todos los amigos y amigas de Graffiti y de la página de YouTube de Prohibido Olvidar. A mí hay algo que de todo esto, digamos, lo más desconsolador, ¿no? Porque todo este escándalo de la criptomoneda, la estafa, en que cada vez es más claro que protagoniza el presidente de la República, que para un presidente de la República es casi un acto de ratería, porque la verdad que qué necesidad, digamos, ¿no? Y sí veo la televisión hablando de eso, propios y ajenos, incluso ya hay presentaciones judiciales en prácticamente todo el mundo. Sí. Hay publicaciones que hablan de que es la estafa y criptomoneda más importante del siglo. No sé si eso es así, si será la segunda, la tercera, tremenda macana. Digamos, uso macana porque estamos hablando por radio. Ahora, no fue un escándalo sacarle, cortarle las asistencias médicas para enfermedades terminales. Esa asistencia apuntaba hacia las personas que ya no tienen cura, aliviar esa última etapa, Los dolores. los dolores. Es decir, no fue un escándalo que el gobierno nacional haya decidido que la gente se muera retorciéndose de dolor. Tampoco fue un escándalo que le cortaran los medicamentos a las personas con tratamientos oncológicos. Murieron 60 el año pasado, ya vamos en un proceso porque al que se le cortó la medicación ya entra en procesos irreversibles. Tampoco es un escándalo que le peguen a los jubilados. Tampoco es un escándalo los sueldos de los jubilados. No es un escándalo haber echado a los equipos científicos. No es un escándalo regalar los pozos de petróleo de YPF. Digo, hay muchas cosas que tendríamos que habernos escandalizado antes y no por esto. No sé por qué razón esto es más escandaloso que permitir o dejar librada su suerte a jubilados, a chicos. Dejar que la gente se muera retorciéndose de dolor. No sé por qué la cripto, que incluso hay encuestas de que sobre este sentido dio un vuelco la imagen de Milei Sí, tremenda. sí, sí, sí. Ahora dio un vuelco por esto. Aumentó su imagen negativa. Ahora, pero aumentó su imagen negativa por esto. Yo, Yo creo, Pablo, que es francamente por que esto y estoy... por todo lo que vos enumeraste antes. A ver, yo no necesito mucho para, si vos le cortás, a ver, más allá de los ajustes, que esto tampoco era necesario, este, cortarle los medicamentos Los a pacientes los excombatientes de Malvinas también. oncológicos, para darle los dólares para que vayan a hacer, un sector vaya a hacer turismo a Brasil, yo me escandalizaría por eso. Mucho, a ver, porque lo de la cripto, al lado de los pozos de petróleo que está regalando YPF a sus socios del PRO, como Iguacel, es descomunal. Hoy vamos a hablar sobre eso.
los negocios financieros, es mucho más que este tema de las criptomonedas. Pero no sé por qué razón, y esto es motivo de escándalo, pero no sobre la figura de Milei, sobre nuestra sociedad. ¿Cómo puede ser que esto escandalice y no escandalice que se le pegue a los jubilados? Yo te digo la verdad, porque la decadencia no es un mal presidente o dos malos presidentes o tres malos presidentes. Tampoco la decadencia son 10 malos presidentes. La decadencia pasa por las sociedades. Esto que estamos viviendo, y algunos le echan la culpa a la pandemia. No, mire, no es la pandemia. Hace rato que veníamos viendo esta cosa. Lo que pasa es que cada vez es más desvergonzada, cada vez es más clara, es más evidente. Pero acá hace décadas que se viene incubando una mirada bastante compleja, donde, a ver, en el 2001 hubo una crisis como hubo un montón, pero esa crisis se había quedado con los ahorros de la clase media. Eso produjo escándalo. Ahora produce escándalo el tema de las criptomonedas. Pero no es un escándalo pegarle a los jubilados, cortarle la medicación en gente en estado terminal, cortarle el tratamiento oncológico al que lo precisa, sacarle la comida de la boca a los chicos pobres. Eso no es escándalo. Digo, hay cosas que hay que revisar, porque en este mundo cabulero, guarda que un día estás en el tapete y otro día estás en el suelo. Ya me salió tipo tango, ¿no? Bueno, vamos a contar un poquito el programa, vamos a seguir con la columna de Alberto Cortés, que se llama La estrepitosa caída de la USAID. Las notas que vamos a compartir, cae la imagen positiva de Milei y sube la negativa. El caso Milei es el mayor robo cripto de la historia y un excombatiente se quitó la vida. La columna de Pablo Aceto se llama ¿Quiénes se adueñaron de lo nuestro? Bueno, y nos despedimos con un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Papo. Pablo, ¿tenemos la columna de Alberto Cortés? Después del triunfo de la Revolución Cubana y ante el temor de nuevas Cubas en el continente, Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso como propuesta para amortiguar las tensiones derivadas de la gran inequidad social en Latinoamérica. Esta propuesta hasta incluía tibias reformas agrarias. También creó el Cuerpo de Paz y reestructuró organismos preexistentes, conformando la AID, luego llamada USAID, United States Agency for International Development, o Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. En teoría, una organización solidaria del gobierno de los Estados Unidos para con los países menos desarrollados, tanto de América Latina como de otros continentes. En 1970, en Uruguay, los tupamaros secuestraron a Dan Mitrione, un funcionario estadounidense de la USAID, e intentaron canjearlo por presos políticos, a lo que el gobierno uruguayo, respaldado por los Estados Unidos, se negó, tras lo cual mataron a Mitrione. Este caso sirvió para comenzar a exponer a la luz pública el carácter, entre comillas, humanitario de gran parte del accionar de la USAID. La misión de Mitrione, que ya había desarrollado en otros países, era enseñar técnicas de tortura a la policía uruguaya hasta convertirla en rutina de su accionar. En 1979, la dictadura nicaragüense de los Somoza, creada y mantenida por los Estados Unidos desde 1934, fue derrocada por un movimiento guerrillero de carácter antiimperialista. El mismo año cayó la tiranía brutal del Shah de Irán, instalada en 1952 por un golpe de Estado dirigido por los servicios de inteligencia británicos y norteamericanos, y se instaló un gobierno islamista anti-estadounidense. En 1982,
la dictadura argentina, a la que el secretario Kissinger había dado un guiño en octubre de 1976 para que hiciera lo que hizo en derechos humanos y que colaboraba en los 80 con los Estados Unidos para entrenar grupos terroristas contra los sandinistas, se lanzó a la aventura de recuperar Malvinas, amenazando con quitar al principal aliado de los Estados Unidos, su estratégico punto de control del paso Atlántico-Pacífico y proyección sobre la Antártida. Todo esto mostró a Estados Unidos que golpes militares y dictaduras desembosadas no eran necesariamente su mejor opción para mantener el control sobre otros países. Ello, sumado al fin de la Guerra Fría, hizo que la mayoría de las acciones siguientes para dominar todo el planeta adquirieran formas mucho más disimuladas, discretas y con la mano del tío Sam disfrazada con otros guantes. Así proliferaron las revoluciones de colores, entre comillas, en las que supuestamente pueblos cansados de regímenes opresivos se rebelaban, entre comillas, por la democracia, pero que en realidad tenían por detrás enormes cantidades de dinero procedentes desde Washington, financiando medios de prensa, ONGs, grupos de activistas, etcétera, que habían preparado por meses y años esas, entre comillas, revoluciones. El lawfare y los golpes parlamentarios, etcétera. Ucrania, Georgia, Libia son solo algunos ejemplos de lo primero, y las acciones contra Dilma Rousseff en Brasil y Fernando Lugo en Paraguay solo algunos de los segundos. USAID fue siempre uno de los brazos más importantes de los gobiernos norteamericanos para financiar estas actividades bajo fachadas supuestamente humanitarias, incluido el primer periodo presidencial de Trump, la NED, National Endowment for Democracy, o Fundación Nacional para la Democracia, creada en 1983, otro. El segundo gobierno de Trump, aún más claramente que el primero, es un intento de salvar la hegemonía norteamericana en el mundo, o lo que se pueda de ella, cambiando de forma bastante radical muchas orientaciones de la política interior y exterior estadounidenses, incluso algunas del primer gobierno trumpista. Eso implica, a más de tratar de equilibrar su balanza comercial, amenazando o restringiendo a otros países para reducir sus exportaciones hacia Estados Unidos y aumentar sus importaciones desde allí, y reindustrializar a los Estados Unidos, reducir su enorme déficit fiscal, equivalente aproximadamente a su presupuesto de defensa. Pretende intimar también a los BRICS para que no abandonen el dólar en sus transacciones. Creó, para afrontar el déficit presupuestario, una dirección de eficiencia gubernamental, con Elon Musk a la cabeza, de allí el regalo de la motosierra de Milei. El secretario de Defensa anunció además reducciones sustanciales del presupuesto del sector. Comenzaron también recortes en otras áreas. Los recortes del presupuesto de defensa no son bien vistos con buenos ojos por el complejo militar industrial, pero Trump viene presionando con buen resultado para que los países europeos aumenten sustancialmente los suyos, y espera que gran parte de esos incrementos se vuelquen a la compra de armas estadounidenses. Es probable que Musk estuviera molesto con investigaciones internas que USAID había comenzado, que ponían en entredicho algunas de sus propias vinculaciones con la empresa Starlink, propiedad de Musk. Pero además, la USAID, creada por un gobierno demócrata hace más de 60 años y obviamente conducida en los últimos 4 por el de Biden, parecía un buen blanco para exhibir la ineficacia, despilfarro y mucho más de los gobiernos demócratas. Como su proyecto es disolver la USAID en el Departamento de Estado, pusieron a Marco Rubio como interventor que, de inmediato, hizo pública enormidad de datos que confirmaban casi todas las acusaciones que por décadas se habían hecho contra la agencia. Rubio, que usufructúa sus antecedentes cubanos, en realidad es hijo de cubanos emigrados a Estados Unidos antes del triunfo de la Revolución, para convertirse en adalid de los cubanos anticastristas y los venezolanos antibolivarianos, en especial los residentes en el estado de Florida, probablemente no esté tan cómodo con muchas de las tareas que Trump le ha encomendado, pero no tiene más remedio que llevarlas adelante si quiere mantener su puesto. Quienes están de picnic, entre muchos otros, con las revelaciones sobre la USAID, son las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela. Esas revelaciones no solo confirman las denuncias hechas por más de 20 años sobre la injerencia estadounidense en el país, sino que reconocen los números duros del financiamiento a personajes como Juan Guaidó, Leopoldo López, Corina Machado y otros. Pero además
ponen en evidencia que una gran parte de ese dinero fue robado por esos personajes corruptos y da pie a las autoridades judiciales venezolanas para pedir su extradición desde sus lujosos exilios en Estados Unidos, España y otros, entre comillas, bastiones de la lucha contra el comunismo, donde se, entre comillas, trincheran esos líderes, entre comillas, democráticos. Similares situaciones se dan en Cuba y Nicaragua. Además, confirmando numerosas sospechas del financiamiento del terrorismo islámico por parte de estados occidentales, Rubio mostró partidas de dinero que fueron a apoyar a Al-Qaeda, al Estado Islámico o Daesh y Boko Haram, versión africana de Al-Qaeda. Muchos aliados o ex de los Estados Unidos y del mismo Trump están escandalizados por las políticas inauguradas en la Casa Blanca desde el 20 de enero. Así John Bolton, uno de sus principales asesores para intentar derrocar al gobierno constitucional de Venezuela en su primer mandato, y más tarde criticado y despedido por Trump cuando vio el fracaso estrepitoso de esa política, salió a cuestionar el desmantelamiento de la USAID. Los líderes de las élites europeas que gobiernan esas pseudodemocracias no pueden creer lo que ven cuando Trump llama dictador a Zelensky. Su mandato constitucional caducó en mayo del 24 y se ha negado a llamar a elecciones con la excusa de la guerra. Negocia directamente con Putin, que sí hizo elecciones a pesar de estar también en guerra, excluyendo a Zelensky y a la Unión Europea de esas conversaciones, y le exige a Ucrania la entrega de gran parte de sus riquezas naturales, tierras raras en especial, como compensación por los cientos de miles de millones de dólares que Estados Unidos le ha enviado. Estados Unidos vota junto a Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, diferenciándose de Francia y Gran Bretaña. Los europeos conmemoraron el tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, invasión en respuesta a innumerables provocaciones hechas antes desde Ucrania, los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, con una batería de nuevas, entre comillas, sanciones a Rusia. Todas las que tomaron antes perjudicaron más a Europa que a Rusia. Estas, hechas ahora, además, a contramano de la actual política estadounidense, ¿serán más efectivas? Si los Estados Unidos finalmente han comprendido que pueden seguir siendo una gran potencia sin necesidad de pretender mantener su control sobre todo el globo, como creen algunos analistas. Sí se trata de nuevas estrategias para seguir siendo el matón del vecindario, solo ayornándose a algunas nuevas condiciones. Y si alguna de estas nuevas políticas pueden darles resultado, son cuestiones que están por verse. Lo que ya se ha visto es que, en esta etapa del mundo, pretender obligar por la fuerza e intimidación a países que se muestran decididos a defender su soberanía no da buenos frutos ni siquiera a los que lo intentan. Cae la imagen positiva de Milei tras el Cryptogate y sube la negativa. El nivel de aprobación presidencial disminuye 1,5 puntos, mientras aumenta la desaprobación. La imagen positiva de la gestión de Milei en el gobierno cayó 1,5 puntos tras el escándalo por la criptomoneda Libra, al tiempo que su imagen negativa subió 2,4 puntos según una encuesta de Management and Fit realizado a nivel nacional. Es innegable que el escándalo generado por el lanzamiento del token Libra, divulgado por el presidente el 14 de febrero, logró perforar la imagen del gobierno. En enero, la imagen positiva llegaba al 52,5 y cayó al 51 en febrero, en tanto la negativa estaba el primer mes del año en 43,8 y subió a 46,2 en febrero. El relevamiento se realizó entre el 10 y el 21 de febrero, es decir, que comenzó días antes del tuit del presidente y las acusaciones de una estafa que involucra incluso a Karina Milei. Los encuestados empiezan a manifestar mayor disconformidad con la situación económica y social del país. La calificación negativa de la situación actual aumentó 4,3 puntos,
alcanzando el 45,5%. Los mayores de 40 años se destaca el aumento de la situación como muy mala. En cuanto al futuro del país, la expectativa positiva disminuyó 3,6 puntos y aumentó la negativa. En este caso aumenta la mención del que el país estará mucho mejor o mejor entre varones menores de 40 años. 9 de cada 10 votantes de Sergio Massa y Miriam Bregman desaprueban la gestión nacional. Lo mismo ocurre con el 62,1% de los votantes de Juan Schiaretti. El caso Milei es el mayor robo cripto de la historia. Una publicación especializada en economía indicó que las pérdidas alcanzan los 251 millones de dólares. La revista Forbes, prestigioso medio de información económica y financiera, señaló que el presidente Javier Milei enfrenta una investigación por fraude tras promocionar la criptomoneda Libra, que colapsó en horas y provocó pérdidas millonarias. Según Forbes, las pérdidas totales alcanzan los 251 millones de dólares y es catalogado como el robo de criptomonedas más grande de la historia. Aparece esta información previo a publicaciones que ya están anunciadas de New York Times y otras empresas de información, donde ya incluso están hablando de nuevas pruebas, nuevos imágenes, toma de pantalla y demás, donde no solamente habla de un vínculo informal, sino también incluso de documentación firmada, incluso por no solamente por el presidente Milei, que es el mayor implicado, sino también por el vicepresidente de la Comisión de Valores, que es el que regula el mercado de valores justamente, donde se dan una serie de compromisos que a sazón son irregulares, no son legales. Ahora, ¿por qué se producen? Porque nadie confiaba en nadie. Todos veían que fue un poco también la crisis de esta criptomoneda. En un momento juntó mucha plata y todos se desesperaron porque pensaban que el otro se lo iba a robar. Entonces era quién se la quedaba primero. Esto da toda esa imagen de que de golpe había tanta plata, más de lo que yo esperaba, y acá dijeron, si no me la llevo yo, se la lleva el otro. Claro. Porque estaba todo armado así, y es lo que pasó. Es decir, todos veían un delincuente del otro lado, no sé por qué, pero esa era la sensación que tenía, nadie confiaba en nadie, hasta se firmaban contratos ilegales, irregistrables, pero que comprometían uno al otro. Falta que salga el firmado por Milei, que la abogada de este empresario norteamericano dice que existe. Triste desenlace. Un excombatiente de Malvinas se quitó la vida en las últimas horas, arrojándose debajo de una formación del ferrocarril Roca, localidad donde estaba viviendo. La víctima era Pedro Roberto Bevans, ex soldado conscripto,
en el Regimiento de Infantería 12 de Mercedes, provincia de Corrientes, que tras volver de Malvinas se mudó a Buenos Aires. Desde el CECIM afirmaron que sufría una enfermedad crónica y un cuadro depresivo. Hay que aclarar que como beneficios, como ocurre en cualquier país con su veterano de guerra, también contaban con una pensión nacional y con eso la asistencia del PAMI, que al igual de lo que habíamos hablado antes, como el corte a la asistencia a los enfermos terminales, como los tratamientos oncológicos, también le fueron cortados a Malvinas. Entre esos recortes también echaron a los médicos que se aplaudían durante la pandemia, ¿no? Cosas de este país. Bueno, este excombatiente sufría una enfermedad crónica y un cuadro depresivo, que obviamente agravado por la política de abandono implementada por la obra social PAMI. Según se pudo saber de parte del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, el PAMI le había quitado los remedios que necesitaba para continuar con su tratamiento depresivo. Ante esta situación y la falta de respuestas del organismo, el excombatiente decidió terminar con su vida. Este caso hizo sonar las alarmas en las organizaciones de excombatientes, ya que en los últimos años no se registraban casos de suicidio. El CECIM presentó un amparo para que se restituya la cobertura del 100% en los medicamentos para los excombatientes. El comunicado cierra con una fuerte acusación. Hacemos responsable al director ejecutivo de PAMI, doctor Esteban Leguizamo, por el abandono y las consecuencias que trajo esta política de desidia y entrega. Y esto es un poco lo que vos decías al comienzo del programa, Pablo. Sí. Nadie se escandaliza por esto y la verdad que es un drama, porque sacarle los medicamentos a una persona con depresión es directamente matarla. Por eso digo, hay muchas cosas para revisar. Digo, a ver, ¿cuántos pueden decir yo ya estoy salvado? ¿Cuántos están a metros de, por ejemplo, quedar en la calle? Es muy fácil quedar en la calle. Sí, sí. Ustedes se sorprenderían lo fácil que es de golpe tener trabajo, ir, sacar crédito, un hipotecario, esto, lo otro, y de golpe quedarte sin nada. O gente que ha heredado cosas que de golpe se quedó sin nada. Es muy fácil, con falta de ingresos, eso en un año o cuando mucho 3 años se pulveriza la fortuna más abultada, ¿sí? Y no estamos viendo eso. Realmente, a ver, ¿acaso todos planean tener 30 años toda la vida? O 50 o 40, no vamos a tener, se los puedo garantizar, no tenés 30 años para siempre. Y creo que son cosas que tendrían que salir. A ver, están regalando el país. Hay un apoyo que si hubiera uno que lo apoya es mucho. A Toto Caputo, que nos endeudó por 100 años con deuda privada y 40.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Sí.
Eso, al lado del medicamento de este veterano de guerra, ¿cuánto representa? Nada, nada. ¿Cuánto representa eso al lado de los sueldos de los jubilados? Nada. De los planes, nada. Y sin embargo nos escandaliza la criptomoneda, que la verdad que es para escandalizarse, sí. Ahora, escandalizarte por eso y ser indiferente a lo que pasa a tu alrededor, a ver, baja enormemente la imagen de Milei. Y digo, ¿cuántos inversores de criptomoneda hay en la Argentina? No debe haber mucho, me Pero, parece. a ver, y están escandalizados. ¿Qué visión tenemos nosotros de nosotros mismos? ¿Que somos todos inversores? Eso es realmente... Nos llegamos a fin de mes, estamos quejándonos porque nos aumentan la luz y el gas, y estamos preocupados por las altas finanzas. Yo creo, me parece que, no sé, cuando vemos al espejo estamos viendo algo sumamente equivocado. Nosotros somos la mayoría de la gente, somos el jubilado que están apaleando, es el enfermo que no tiene medicamento, es el pobre que no puede con la luz y el gas. Eso somos la mayoría, no somos inversores en criptomonedas. Y sin embargo, la imagen de Milei no cae por nada de esto, que sería lo lógico y natural, por el desempleo, por las fábricas que nos cierran a nosotros. Las criptomonedas no nos afectan, sin embargo, fue eso lo que golpeó a Milei. Y esto es lo grave, porque el tema no es si le pega a Milei o no, el problema está en los valores que estamos cultivando. Pablo, vamos a tu columna que se llama ¿Quiénes se adueñaron de lo nuestro? Y este es un viejo debate que no le vamos a, no los voy a aburrir con números, no con mucho, alguno tengo que dar, si no, no. Digo, ¿dónde está la crisis del país? Porque algunos piensan, yo sigo todavía escuchando, ¿no?, que vivía en una fiesta. ¿Quién vivió en una fiesta? En la fiesta vivió Caputo, que nos endeudó para que los amigos de él pudieran fugar la plata. Esos son los que vivieron la fiesta. Hay otros, vamos a hablar de algunos de los que vivieron la fiesta. No somos nosotros, ¿no? No son los jubilados, no son los excombatientes de Malvinas. ¿Cuál es porque fíjese una cosa, estamos mal cuando hay inflación, y cuando no hay inflación estamos peor. Y lo que está más o menos con inflación y está más o menos sin inflación. Pero en líneas generales estamos mal por una cosa o por la otra. Ahora se está discutiendo sobre la devaluación del peso. Sin devaluación nos estamos yendo al tacho. Ahora, cuando venga la devaluación nos vamos a la basura. Es decir, no importa lo que pase, nos va a ir mal. Entonces, ¿qué es la lógica? ¿Qué es lo que implica? ¿A dónde nos lleva? Que el problema no es ni el dólar sobrevaluado, ni la inflación. El problema viene por otro lado. El problema viene por aquello que genera la inflación o sostener artificialmente el dólar. Porque son las dos variantes que hemos visto y en las dos no ha ido mal. Entonces quiere decir que no era el problema de sobreemisión, que se sigue sobreemitiendo, no es el problema la desregulación, porque cuando estamos regulados estamos mal y cuando nos desregula estamos peor. Entonces, ¿dónde está el problema? Y el problema está en que hemos perdido todo, porque la política ha entregado todo. Todas esas grandes riquezas que tiene el país, siempre lo decimos, ¿no?, que decían nuestras madres, los argentinos que tienen catarata, tiene petróleo, tiene mar, tiene río,
tiene campo y la verdad que hay que corregirlas porque los argentinos no tenemos nada. Todo se lo dañaron otros. Y por supuesto sus rentas extraordinarias. Como saben, un poco el eje de Prohibido Olvidar es el tema energético, que no es poca cosa, no es la única, no es poca cosa. Donde ponemos el acento a una cuestión que es fundamental, que es la energía, porque la energía no es solamente la luz, la electricidad barata para el ventilador y el aire, o el gas para calentar el agua del mate. La energía es lo que posibilita el transporte, lo que posibilita que uno tenga trabajo, porque a donde uno va a trabajar para ir necesita energía, para el colectivo, para el taxi o para lo que sea, y cuando vos vas a trabajar vas y encendés máquinas, sea una computadora, sea una máquina de coser, vas y encendés la máquina, es decir, precisás energía. Entonces el costo de la energía, que es fundamental. La guerra en Ucrania, que ahora se está discutiendo, los conflictos entre Estados Unidos y Oriente, todo es energía. O se piensa que la discusión en Medio Oriente es por una cuestión religiosa. No, porque Medio Oriente tiene mucha energía, tiene mucho gas, mucho petróleo. En Haití, que viven en una miseria descarnada, como no tienen petróleo y gas, a nadie le importa. Nadie se mata por Haití, ni siquiera los dominicanos que están al lado. Es más, por ahí hasta cierran, no vaya a ser que pase un haitiano. Es decir, el desastre que es Haití, a nadie le importa. Fíjense que no está Donald Trump diciendo qué escándalo lo de Haití. No, nadie. Absolutamente nadie. Estamos todos con ahí donde ahora pusieron los ojos de la Guayana porque apareció petróleo y gas por todos lados. Entonces ahí nos preocupamos por la Guayana. Cuando llegamos a Haití, el día que descubran en Haití petróleo, ni te cuento. Pobre los haitianos. Pero siguiendo con la Argentina, como decían nuestras madres y abuelas, la Argentina que tiene de todo pero no es dueña de nada, que incluso pagamos a precio internacional lo que es nuestro, lo que hace que no seamos competitivos, porque somos en definitiva extranjeros en nuestro propio país. Hasta incluso Japón compra más barato, que ellos tampoco tienen energía, no tienen ni petróleo y gas, pero compran más barato que nosotros, al precio que pagamos lo nuestro. Es francamente una ridiculez. Ahora, hay una nota que yo la recomiendo porque está muy bien escrita. Es del diario Crónica, se llama Los dueños del oro negro, quienes controlan las mayores reservas de petróleo de la Argentina. Eso está en páginas públicas, pero está muy bien expresado en esta nota de Crónica, que la verdad no me fijé, no le veo firma, digamos que es de redacción. Si ustedes, si yo les pregunto, ¿quién es el poseedor de las principales reservas de petróleo de la Argentina? ¿Usted en quién piensa? Paolo Roca. No. ¿No? No. ¿O en YPF? Sí, bueno, sí. Tampoco. Ajá. ¿Quién es el principal poseedor de reserva del petróleo argentino? Los ingleses. Ajá.
Si bien... Mala noticia esa. Ojo, y ese no fue Milei, algún día hablamos, creo que estábamos en la otra radio, habíamos hecho todo un informe, como hicimos acá con el tema del juicio YPF, habíamos hecho todo un informe detallado de lo que fue la estafa, que es mucho más importante que la de Milei. No por eso es menos estafador en Milei, es más berreta nada más. Con el tema de los yacimientos de Cerro Dragón, allá por el 2007. Por eso digo, acá no es solamente Milei, acá es toda una política. Porque no vayan a pensar que se va Milei y esto se acaba. Ojo con pensar en eso. Porque hay alguno que piensa, no, viene Villarruel, viene Nacional y Popular. Mirá que hasta ahora ninguno ha hablado de esto. Yo estoy esperando de la oposición que empiece a hablar sobre los pozos de petróleo que YPF está regalando a los socios del PRO y nadie habla. Todos se dedican a la criptomoneda. Digamos, hay cosas que que el escándalo de la gente viene porque es algo que se habla en los medios, y otras cosas no se escandaliza también porque son cosas que no se hablan en los medios. Y yo no he visto a ningún opositor hablando de esto. Por algo será. Si yo le dijera la Pan American Energy, todos van a pensar en los Bulgeroni, y todos piensan que es una empresa de capital nacional. En realidad, los Bulgeroni lo que tenían era una empresa que se llamaba Bridas, que hacían las bridas de los oleoductos. Y aparecen, sobresalen con Bridas Sociedad Anónima, como empresarios petroleros. ¿De dónde? En el principal yacimiento de la Argentina, que no es Vaca Muerta, es Cerro Dragón. Porque también nos desvían. Y acá hay números. ¿Quién es el principal socio de la Pan American Energy? Bueno, Bridas, que aparece los Bulgeroni, pero aparecen como para decir, son dueños nacionales, pero en realidad los fondos son ingleses. El otro gran socio es BP, lo que era conocido como la British Petroleum. Esa es una compañía inglesa. Es decir, tienen nuestro petróleo en Malvinas, pero por ahí con eso les quedaba corto, entonces le dimos el petróleo de Continente. ¿Cómo fue esto? Porque en su momento Frondizi había vendido yacimientos, entre ellas una que apareció después del derrocamiento de Perón, que es justamente Cerro Dragón, que aparece como principal yacimiento argentino, a una empresa, a una petrolera que se llamaba Amoco. Amoco, Texaco, Chevron, son empresas que nacen de la disolución de la Standard Oil de Rockefeller. En los escándalos del año 35, del asesinato de un legislador por producto de ser el que financió la guerra entre paraguayos y bolivianos. Pero esta empresa, que tiene un testaferro argentino, son de capitales ingleses. ¿Cuántos tienen ellos en porcentaje de reserva? En petróleo, en metros cúbicos, el 36,9%. ¿Cómo se distribuye esto? 38.743 millones de no convencionales, es decir, lo que tienen en Vaca Muerta. 38.743.
¿dónde está lo fuerte? 137.251 millones corresponde a reservas convencionales. Eso es Cerro Dragón. Porque aparte de ser reservas más importantes, es convencional. Es decir, es mucho más barato para extraer. Claro. Que no se está extrayendo de ahí. Están sacando de Vaca Muerta, eso lo están reservando. Están reservando para el gran salto en algún momento. Pero nuestro principal yacimiento, que vuelvo a repetir, no es Vaca Muerta, es Cerro Dragón, está manejado por capitales ingleses. Esto, hay que recordar, en el 2007 vencía el contrato de concesión, aquel que había dado Frondizi, que anuló Ilia y que restituyó Onganía, vencía en el 2017. Se lo renovaron en el 2007 con incluso informes truchos que decían que el yacimiento estaba seco. Fíjate lo seco que estaba. Fíjate lo seco que estaba. Hablo 2007. La oposición no lo denunció. Pasa lo mismo, ¿viste? La oposición es muy selectiva a la hora de denunciar. Denuncia unas cosas sí, otras cosas no. La oposición, que básicamente es el peronismo hoy, no denuncia los pozos de petróleo que le están dando YPF a los socios del PRO. Y en su momento los radicales no denunciaron al peronismo que estaba entregando Cerro Dragón. Cosa notable, ¿eh? Por eso digo, más allá de los nombres, más allá de los tipos, empecemos a ver las cosas, porque después los nombres van y vienen, y por lo común van y vienen de la boca de los medios, pero estas cosas no la ven. 36,9% es de una empresa inglesa. El resto, el 29,7%, ahí sí YPF. Recordemos que de YPF la mitad es nuestra. La otra mitad son 49% son privados, claro. Y la mitad nuestra la maneja Paolo Roca, a gusto y placer. Vista Energy ocupa el 8,9%, Plus Petrol el 5,7%, Compañías Asociadas Petroleras Sociedad Anónima, CAPSA, el 4,9%, y por lo que tenemos que el control de los recursos energéticos, aquellos que nos venden con precio internacional lo que es nuestro, la maneja en un mayor porcentaje empresas extranjeras y eventualmente, en el caso de YPF, intereses privados. Y es la cuestión. Y estoy hablando de un aspecto, no estoy hablando, por ejemplo, el tema gas natural no lo toqué, por ejemplo, minería no lo toqué, tampoco toqué pesca. Ahora, donde vamos pasa lo mismo. Se están asustando porque hay miles de barcos chinos cerca de la zona de exclusión. Cerca, y nada, es lo mismo. Si tu soberanía empieza a las 200 millas, en las 201 están los chinos, están los japoneses, están los taiwaneses, pasan los rusos con el submarino, son aguas internacionales. Pero es un escándalo. Ahora, no es un escándalo la entrega del Paraná. Digo, hay que ver también cuáles son las motivaciones del escándalo. Y hay que saber bien qué es lo que pasa, para que no nos vuelvan a engañar con cosas de que te van a dolarizar todo y que vas a cobrar la jubilación o el sueldo en dólares. Digo, a veces también hay que despertarse.
Nos vamos, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas, este viernes de 19 a 20. Estamos con Casi Sábado por FM Graffiti 87.9. Vamos a escuchar a Papo, el tren de las 16. Saludos para todos.